Muy buenas noches, siendo las 7:05, doy inicio a la primera sesión en línea de Derechos Fundamentales en el marco de la Constitución Política. Estoy con una ficha de la instructora Joana, la ficha 3070-284, medios gráficos visuales. Decirle a mis aprendices muy bien, buenas noches y bienvenidos. Por favor, reaccionamos o saludamos. Perfecto. Hola chicos, bueno, mi nombre es Nolfa Liscano, como les decía, soy administradora, soy especialista en Derecho Empresarial, tengo una especialización también en formulación de proyectos y soy funcionaria del SENA hace más de 20 años en diferentes dependencias. Hace como 4 años acompaño esta transversal. Hago parte del Centro de la Tecnología, del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot. También soy docente de la Universidad de Pamplona. Como las cosas que más me gustan, pues está leer y me gusta visitar muchos emprendimientos. Soy una fanática del emprendimiento y de la creación de empresas. Cualquier asesoría que tengan o duda, no duden en contactarme. Decirles que esta transversal es muy nueva. La transversal de Derechos Fundamentales es o se vinculó a todas las técnicas y tecnologías del SENA a partir del 2018, cuando la Central de Trabajadores le pide al SENA que por favor vincule esta transversal, ya que la misión del SENA es formar al trabajador colombiano y que era importante que ustedes, mis aprendices, conocieran la parte laboral de nuestro país o la política pública laboral del país y a nivel internacional, qué convenios existen. Entonces fue por eso que se vinculó esta transversal y la hemos venido desarrollando desde el 2018. Vamos a desarrollar una agenda muy corta, un saludo de bienvenida. Les voy a identificar dónde está la competencia, cuál es la competencia. Vamos a hacer un activador cognitivo, orientaciones de la semana 1, la fecha y cierre de las actividades de la semana, dudas, inquietudes, comentarios y el cierre de la sesión. Mis aprendices, ¿aprueban la agenda? Si aprobamos la agenda, vamos a reaccionar. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a dar inicio al desarrollo de la transversal. Primero quiero que cuando encuentren ese numerito, 21020-1501, todas las evidencias que usted encuentre con ese numerito son las evidencias de la profe Nolfa de Derechos Fundamentales. Entonces, tengan en cuenta el numerito 21020-1501. Es una transversal que tiene 4 resultados de aprendizaje. Ustedes me dirán, Nolfa, ¿cuántos resultados nos vas a calificar? Yo les voy a calificar 4. Esta transversal está en la guía número 7, guía de aprendizaje número 7. Entonces vamos a ubicar la guía 7, vamos a ubicar el numerito 21020-1501 y nos vamos a dar cuenta que ahí está la transversal de derechos fundamentales. Y que la profe o la instructora Nolfa nos va a calificar 4 resultados. Por cada resultado vamos a hacer una sesión en línea. Quiere decir que hoy vamos a mirar el resultado número 1. Y con las 2 evidencias que voy a socializar hoy, usted, si las envía y están bien elaboradas, ya tienes un resultado aprobado. El resultado 2 tiene 4 evidencias. El resultado 3 tiene 4 evidencias y el resultado 4 tiene solamente 2. Es decir, primera semana empezamos con 2 y la última semana con 2. Las semana 2 y 3 tienen de a 4 evidencias. Me explico, mis aprendices. De esta manera vamos a desarrollar la transversal. Como ustedes se pueden dar cuenta, la transversal parte de la semana 1, donde van a tener 2 evidencias que vamos a socializar hoy, que es el taller y el foro número 1. Ojo con los foros. Esta transversal tiene 4 foros y todos son calificables. La semana 2 vamos a desarrollar 4 evidencias
para cumplir con el objetivo, el VAP, el resultado de aprendizaje 2. La semana 3 vamos a desarrollar 4 evidencias para cumplir con el VAP número 3 o resultado de aprendizaje 3. Y la última semana solamente tenemos 2 actividades para cumplir con el resultado de aprendizaje 4. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí está el cronograma de la transversal. Casualmente hablaba ahorita con la profe Joana diciéndole que nos permitiera ir después de Semana Santa, porque es de las transversales que más actividades de aprendizaje tiene. Tiene 12. No se desanimen, solo las voy a ir aperturando a medida que las voy socializando. Es decir, si usted entra ahorita a tu plataforma, ¿qué encuentro, Nolfa? Vas a encontrar solo 2 evidencias aperturadas, taller y el foro 1. ¿Hasta ahí me hice entender? Por favor, reacciona. Si no, pregunta de una vez. No hay dudas, perfecto. ¿Por qué lo hacemos así? Ustedes me dirán, Nolfa, ¿por qué no me aperturas todas y yo voy haciendo? No, no porque es que son muchas y de pronto nos vamos a embotar, nos vamos a cansar. O yo, por ejemplo, veo toda esa cantidad y me da pereza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlas semanalmente. Las 2 primeras están abiertas del 11, hoy, hasta el 18. Es decir, Nolfa, tenemos 7 días para hacer 2 evidencias. Perfecto. Las vamos a hacer en 7 días. Quiere decir que el 18, que yo vuelva a reunirme con ustedes, tienen que haber 2 evidencias ya desarrolladas y vamos a socializar 4. Esas va del 18 al 25, van a estar abiertas. Después vamos del 24 al 31 y la última semana va del 31 al 6. Y la idea es que después de Semana Santa usted tenga listas las 12 evidencias. La noticia buena es que son muy sencillas. Y lo mejor es que yo las hago o las desmenuzo de una manera que tú las puedes entender fácilmente. Y la idea es esa, es que tú entiendas qué debes hacer y lo puedas hacer de una manera fácil y que no te compliques tanto. Este cronograma ténganlo ustedes allá, no sé qué, en sus escritorios para que sepan qué semana tenemos. A medida que se van abriendo las semanas, yo les voy enviando el link de conexión. Las láminas que ustedes ven aquí que yo trabajo, esas yo siempre se las envío a los WhatsApp. ¿Para qué? Para que usted revise qué fue lo que Nolfa dijo. Profe, yo puedo mirar la guía y desarrollarlo con la guía. Es lo ideal. Tú miras la guía y desarrollas evidencias con guía. Pero me puedo guiar por tus láminas. Guíate por mis láminas que tienen algunas cosas diferentes. De pronto hay menos preguntas porque le quito algunas cosas que se repiten. Entonces las he quitado y dejo como lo más puntual. Yo les recomiendo trabajen por mis láminas. ¿Me hice entender? Chicos, me están entendiendo, ¿cierto? Si no, pregunten. Es decir, ustedes reciben estas láminas, las abren y empiezan a trabajar. Aquí están las evidencias y que deben entregar de manera puntual. ¿Listo? Bueno, sigo acá. Ustedes dirán, Nolfa, tú tienes un cronograma, pero no tienes planes de mejoramiento. No pienso llegar a planes de mejoramiento y le decía a la profe Joana hoy, Joana, no pienso llegar a planes de mejoramiento con mis aprendices de medios gráficos visuales. Sé de la calidad de las evidencias que hacen, sé de lo comprometidos que son y van a tenerme a mí 24/7 para apoyarlos en todo el proceso. Entonces yo le decía, yo sé que con eso vamos Profe, a lograr. Dime, qué pena te dime. interrumpo, qué pena. Tengo una pregunta, o sea, bueno, empezamos con la semana 1, pero igual si comenzamos con la semana 2, tú sigues, digamos, dejando habilitada la semana 1, Se la o sea, sigo sí, las dejando semanas, habilitada. Sí, se sí, la hasta sigo la dejando. semana 4. Pero no me vayas a dejar todo para la semana 4, prometido, ¿no? No, no, sino que es que No, hay veces que sí. uno, pues, Yo sé que quieres que diga que sí, pero pilas, no me vayan a dejar todo para la semana 4. Yo sí les puedo ok. hacer lo que me está preguntando Angie y lo puedo hacer perfectamente. Fecha inicial, fecha de entrega y fecha final, puedo colocar todo a 31. Angie, a 31. ¿Me entendiste, cierto? Sí, sí, señora. Perfecto. Pero no quiero
que me toque con Juan. Juan, no tienes ninguna evidencia y es 24 de marzo. Juan, no tienes ninguna. Juan, dejar 12 para el final es complejo. Vamos haciéndolas a medida que yo las voy socializando. Bueno, mis aprendices. Sigo acá. El material de la plataforma es súper sencillo y está organizado de la misma manera como yo organizo semanalmente. Me explico. Hoy tendrían que mirar para las evidencias 2, que vamos a ver hoy, que es un taller y un foro, tienen que mirar introducción, trabajo, sociedad y dignidad humana. Este es el material que deben revisar. Eso no quiere decir que ustedes no puedan mirar internet, que yo no pueda mirar la Constitución, que yo no pueda mirar el Código Sustantivo de Trabajo, que yo no me pueda leer un convenio colectivo de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. No, usted puede mirar el material, pero usted también puede investigar. Solo les pido que la investigación se fijen que sea normatividad colombiana, porque a veces me envían cosas del Perú, de México, y yo digo, pero bueno, ¿dónde están? Que sea normatividad colombiana. Ahora, la segunda semana vamos a trabajar ciudadanía laboral, la tercera semana mecanismos de materialización de los derechos y la última semana, que es una semana súper chévere, son 2 evidencias que son de las que más me gustan, desarrollo para una vida digna. Ese es el material, está en la plataforma. Nolfa, yo quiero investigar por otro lado, ¿lo puedo hacer? Hágalo. No soy y no me preocupa si utilizan la IA. Yo entiendo que es una herramienta y tenemos que usarla, pero lo único que les digo es, utilicen la IA mientras ella no afecte tu ética y tu moral. Y siempre piensen que la última decisión de lo que van a enviar la deben tomar ustedes. Lean muy bien porque ella a veces hace cositas que no son, palabras que no son, entonces lean muy bien antes de enviar. O sea, yo puedo hacer mi texto argumentativo y le digo a ella, mejórelo, lo puedes hacer, pero lean antes de lo que van a enviar. Es una herramienta que nos permite mejorar procesos, pero la decisión final recae en manos de ustedes. La decisión final la toma el ser humano de lo que va a enviar. Me dice entender, vamos a reaccionar si me dice entender. Listo. Utilicen las herramientas que nos dan. Sigo acá. Empecemos. Los derechos humanos son principios fundamentales que protegen la dignidad y la libertad de todas las personas. Vamos a hacer un recorderis de lo que son los derechos humanos. Y el documento más reconocido es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de proteger la dignidad humana. Como usted puede ver en la lámina, hay palabras que representan derechos: igualdad, libertad, justicia, salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación. Si yo les pregunto, vamos a ver qué tal están de cultura general, ¿cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuántos artículos tiene? Primer cuisecito, a ver. ¿Quién ha leído o quién ha visto la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sabe cuántos artículos tiene? Llamen a un amigo, utilicen herramientas digitales. ¿Cuántos? ¿Quién me ayuda? ¿Ninguno? No. Dale. Kevin, bienvenido. ¿Cuántos? Bueno, chicos, contiene 30 artículos. Cultura general. Nunca se nos va a olvidar. Muy bien, Mariana. 30, sí, señora. Perfecto. Vamos a aplaudir porque estamos recordando cosas que nos van a servir de cultura general. La Declaración de los Derechos Humanos tiene 30 artículos.
si vamos a revisar y seguimos recordando cómo podemos clasificar los derechos humanos, entonces ustedes dirán, bueno, pero esto es la transversal de derechos del trabajo. ¿Por qué vemos? Porque es necesario recordar para llegar a después a especializarnos en la parte del trabajo. Los derechos humanos se clasifican en derechos individuales y en derechos colectivos, individuales y colectivos. Si usted va a mirar los derechos individuales, pues como su nombre lo dice, son aquellos que pertenecen a cada persona por ser un ser humano normal. Dentro de esos derechos individuales tenemos derechos civiles y políticos, como el que ejercimos el domingo, que fue el derecho al voto, y tenemos derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales está el derecho al trabajo, el derecho a seguridad social, el derecho a salud también está ahí. Entonces, usted empieza a revisar y a analizar que esos derechos civiles y políticos son como el derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto. El domingo ejercimos ese derecho. Vienen ahora los derechos colectivos, como la palabra lo dice, son aquellos que pertenecen a grupos, comunidades, minorías. Dentro de los derechos colectivos o derecho de los pueblos, tenemos el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, esos son los que vamos a tocar a lo largo de la transversal. Pero el enfoque está en el derecho al trabajo, que hace parte de cuáles. A ver si me prestaron atención. ¿Dónde está el derecho al trabajo? ¿Hace parte de cuáles? ¿Quién contesta? ¿Hace parte de los derechos civiles, políticos o de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿De cuál hace parte el derecho al trabajo? Profe, ¿no sería de los políticos y derechos económicos? No. Dale, Angie. Angie contesta. ¿Del colectivo? No, derechos individuales. Tú tienes derecho al trabajo. Está entre los individuales y hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Listo? Pilas con eso. Sigamos. Voy a dejarles las láminas para que revisen un poquito. Listo. También vamos a tocar dentro de los derechos de los pueblos o derechos colectivos, también está el derecho al medio ambiente, porque el medio ambiente es un ser vivo que tiene unos derechos. Entonces, usted en la última evidencia se va a dar cuenta que tienes que tocar este tema, o sea, en la evidencia de la semana 4. Vamos a hablar de los derechos de la naturaleza. Y uno dice, pero ¿qué derechos tiene la naturaleza? Pues ella tiene derecho a que se respete, a que se restauren, a que se mantengan y a que se regeneren sus ciclos. Ojo con eso, les dejo la inquietud para que ustedes miren. Hasta ahí, ¿cómo van mis aprendices? Reaccionen cómo van. Vamos entendiendo, estamos cansados, vamos bien. Muy bien, Jonathan, por esa apreciación. Perfecto. Sí, señor, tienes toda la razón. Y debemos pensar que necesitamos emprendimientos, ciudades sostenibles y que aporten al medio ambiente positivamente, disminuyendo huella de carbono. Pero la pregunta más importante sería, Jonathan, ¿qué acciones haces tú para cuidar el medio ambiente? Desde tu perspectiva como diseñador gráfico, ¿qué haces? Me escuchas, profe? Sí, claro. Pues antes que de responderle la pregunta, yo creería que una de las soluciones es colocarle mano dura a las empresas, porque uno como individuo, con una persona que mejore unas 1000, 2000, no, no abarca todo lo que abarca una empresa. Una sola empresa puede
no sé, contaminar ríos enteros y nadie les dice nada, solo les colocan una multa mínima. Ok. Yo creía que les coloquen mano dura y ya dejan de hacer esas Vigilancia, cosas. vigilancia y control, ¿cierto? Falta mucha vigilancia y control, porque no podemos colocar las actividades económicas por encima de la naturaleza. Y es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. Esta actividad la vamos a hacer en la semana 4. Muchas gracias, Jonathan. Sigo acá. Entonces ya tenemos claro, la profe ya nos dijo que el trabajo hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales y que todos tenemos derecho a un trabajo digno y decente, que está consagrado en la Constitución. Pero si vamos a revisar la situación laboral en Colombia, vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar figuras como la precarización laboral, la tercerización laboral, que no es ilegal, pero pasa a ser ilegal cuando afecta la dignidad humana. Y también tenemos la deslaborización, es decir, todo lo que está por fuera de la ley, esa informalidad laboral que existe, que si vamos a revisar cifras, encontramos que en Colombia el 55, el 56% es informal. Entonces es la señora que vemos en la calle que vende sus arepas, el señor que vende sus dulces, confites, bueno, entre otros. Entonces es importante que ustedes empiecen a analizar esta partecita y a darse cuenta de cuáles son las cifras y cuál es el panorama del país en cuanto a trabajo, porque el enfoque de la transversal es hacia el trabajo. Entonces yo decía, bueno, los chicos ya deben tener claro que tenemos un porcentaje de desocupación nacional del 8,9% según el DANE, que tenemos una tasa de informalidad que llega al 55,7%, es decir, casi el 56% trabajan informalmente. Ahora, Profe, dime, yo tengo una pregunta. Esos trabajadores informales, hay que ser honestos, ellos se ganan bueno, porque lo he visto y lo sé. ¿Qué los hace a ellos informales? Digamos, ¿qué los hace a ellos informales? ¿El no pagar una seguridad social? total, el no tener las garantías laborales, el no tener una seguridad social y una afiliación a la seguridad social, el no poderse tener una pensión de vejez, ¿sí? Mm, ok. ¿Ok? Sí, no, y ahorita creo que la afiliación independiente está como de sobre los 500.000 pesos, de acuerdo a la subida Totalmente. del salario mínimo. Y empezamos a analizar, bien, Angie, empezamos a analizar otro tema. Entonces viene y dice usted, bueno, vamos a ver derechos laborales. Profe, tenemos congelado el decreto del salario mínimo. ¿Por qué? Entonces es importante que ustedes empiecen a leer y a darse cuenta por qué se congeló ese salario mínimo. Y además de eso, Yo yo dime, podría dar mi opinión ahí con respecto al salario mínimo. tranquila, dale, esa es la idea. Em, digamos que mi esposo, nosotros teníamos un emprendimiento y tras la subida del salario mínimo nos tocó cerrar y nos tocó sacar 2 personas que nos ayudaban porque el costo de las afiliaciones es que no es solo pagar un sueldo, uno como empresario y la gente a veces se va en contra del empresario, pero es que aparte que nosotros les pagamos un sueldo, también pagamos una seguridad social. Prácticamente un empleado a una empresa le vale 3 millones, 2 millones y algo, no es solamente el salario mínimo. A veces juzgamos mucho al empresario, pero hay que mirar de dónde también uno saca para arriendo, saca para sueldos, saca para seguridad sociales, para pensiones, para todo eso. Entonces, a veces la subida del salario mínimo no es porque el empresario no lo quiera, es que también hay que mirar qué es, por qué es que hay que subir tanto o cuál es el promedio de subir. Señores, Entonces, a mí me afectó bastante eso y subir acá, de pronto el costo.
es difícil porque la gente tampoco lo entiende que hay que subirles. Entonces, subir un 23% es, y a raíz de eso también se han perdido muchísimos empleos, bastante. Y la contratación de hoy en día en Colombia está difícil porque las empresas le dicen a uno, no, es que ya no Bueno, te podemos contratar porque es que el sueldo es grandísimo. Y uno, uy, ¿cómo así? perfecto. Sí, Angie, perfecto. Lo que Angie dice es un panorama real y hay que analizarlo. Y yo les decía, esta transversal lo bonito es porque usted está en cualquiera de los dos extremos. ¿Es trabajador o es empleador? Angie es empleador y está dando su punto de vista. Si yo soy trabajadora, doy mi punto de vista. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nos sintamos a gusto las dos, que estemos equilibrada la balanza. Y entonces aquí es donde uno dice, bueno, pero es que necesitamos incentivos para las pequeñas empresas. Lo que Angie dice es totalmente cierto. Tenía un emprendimiento con el alza del salario, de pronto tuvo que hacer un recorte de personal, pero entonces sería interesante que si hay esa alza de salario, se mire cómo se pueden ayudar a esas pequeñas empresas. Entonces vamos a revisar la temática ahorita más adelante, vamos a tocar lo que Angie está diciendo y lo que acabé de decir. El trabajo es un derecho fundamental, chicos. Está declarado en la Constitución. Usted me dice, Norfa, ¿en qué artículo lo encuentro? Y le digo, en el artículo 25. Establece que el trabajo es una obligación social y goza de la especial protección del Estado, mis muchachos. Debe desarrollarse en condiciones dignas y justas. Ahora viene la pregunta, ¿qué es un empleo digno? Esperen un momentico. También tienen que tener en cuenta el artículo 37, 38 y 39 de la Constitución cuando vayan a contestar las evidencias. El 37 reconoce el derecho a reuniones, a manifestarse. El 38, la libre asociación. Y el 39, la creación de sindicatos. Entonces usted empieza a revisar y a decir, es el pan de cada día. Tenemos ahorita una huelga de la electrificadora Santander. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es la huelga? Quieren aumento de salarios. Quieren mejorar condiciones. Se sentaron, diálogo social, se sientan a la mesa, negociación colectiva. Han hecho 18 reuniones y no han podido ponerse de acuerdo en lo que están diciendo los trabajadores y el empleador. No se ponen de acuerdo. 18 reuniones. ¿Cuál fue la definitiva del sindicato? Una organización de trabajadores que luchan la defensa de sus derechos y mejorar condiciones laborales. 566 asociados que dijeron, vámonos a huelga, figura superior. Ojo, lo más preocupante, un servicio esencial como es la luz eléctrica o la energía eléctrica. Cuando sucede esto, cuando la huelga es de servicios esenciales, tiene que intervenir el Estado. Prima, que prima, donde hay democracia, lo colectivo sobre lo individual. Entonces, ojo con estos detalles, chicos, cuando contesten sus evidencias. Dentro de la normativa colombiana está la Constitución Política, con el artículo 25, donde consagra el derecho al trabajo, pero también tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23. Y uno empieza a analizar y a decir, pero bueno, ¿qué es el trabajo en sí? El trabajo es fundamental para el desarrollo del ser humano. El trabajo no es solo generar ingresos, no. El trabajo aporta al desarrollo de las regiones, te permite desarrollar tu proyecto de vida, te permite mantener a tu familia. O sea, es fundamental, edifica al hombre. Entonces usted empieza a analizar y encuentra que no solo está la Constitución Política, la Declaración de los Derechos Humanos, sino que también aparece
otra entidad como es la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo especializado adscrito a las Naciones Unidas. Y él es el encargado de definir asuntos relativos al trabajo y relaciones laborales a nivel mundial. Y usted empieza a analizar y a decir, bueno, profe, ¿cuál es la función exacta de esa OIT? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Organización Internacional del Trabajo? Proteger los derechos de los trabajadores, promover el empleo digno. Y vuelve otra vez la pregunta, ¿qué es empleo digno? Ya lo hemos tocado varias veces. Buscar erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso y fomentar la igualdad laboral. Para cumplir con esos lineamientos, él genera unos convenios internacionales que son un conjunto de normas que pone a disposición a los estados. Si usted me pregunta ahorita, Nolfa, ¿cuántos estados han ratificado los convenios de la OIT? 187 países han ratificado los convenios de la OIT y entre esos está Colombia. Pero Nolfa, ¿qué es ratificar? Ratificar es decir que se comprometen a cumplirlos. Menciono algunos convenios internacionales que ustedes van a tocar a lo largo de sus evidencias. Convenio 87, libertad sindical. Convenio 98, derecho de sindicalización y negociación colectiva. Convenio 138, edad mínima para trabajar. Convenio 182, prohibir los peores trabajos infantiles. Entonces ustedes empiezan a mirar y ese conjunto de normas, los países que están ratifican el cumplimiento y la OIT está pendiente de que así sea. La OIT es una organización tripartidista, como lo vemos ahí en el gráfico, trabajadores, estados y empleadores. Hasta ahí vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos? Perfecto. ¿Les está gustando el tema? Listo. Chicos, ahora sigue y empezamos a pensar y decimos, bueno, profe, esto es cultura general y es importante conocer esta política pública, pero vámonos al contexto real, profe. Lo importante no es solo tener trabajo. Lo importante es tener un trabajo decente, un trabajo digno que respete los derechos de las personas y garantice condiciones justas. Y empezamos a mirar el trabajo, cómo ha cambiado el trabajo a lo largo de la historia. Ojo, porque esta es una de las preguntas de las evidencias. ¿Cómo ha cambiado el trabajo a lo largo de la historia? Si usted se pone a pensar, profe, ¿cómo era el trabajo en la prehistoria? Supervivencia, cazar, con las pieles hacer vestidos, prehistoria. ¿Cómo ha sido el trabajo en las civilizaciones antiguas? Mucho trabajo artesanal, agrícola. Después viene la Edad Media. Profe, ¿cómo es el trabajo en la Edad Media? Feudalismo. Después viene la Revolución Industrial y empiezan las fábricas. Y empiezan las jornadas laborales. Y el hombre es una máquina más. Hace parte de la máquina. No siente. Después viene la era de la tecnología y digital. Y empezamos a ver teletrabajo. Empezamos a hablar de trabajos híbridos. Que voy 2 días, 3 días no voy. Bueno, a la oficina, nosotros en casa. Empezamos a hablar de automatización. Empezamos a hablar de inteligencia artificial.
marketing digital, community managers, o sea, fuentes de empleo que antes no se veían. Pero la norma se está quedando corta. Yo diría que sí. Hablamos de trabajo por plataformas. Entonces, a raíz de toda esa situación, lo que queremos que nos quede claro es que un trabajo decente es un concepto promovido por la OIT en la que se habla de un empleo productivo, con un ingreso justo, con una seguridad en el lugar de trabajo, con una protección social y un respeto por los derechos laborales. El trabajo decente incluye salario justo, seguridad social, estabilidad laboral, libertad sindical y igualdad de oportunidades. Pero el trabajo decente es diferente a un trabajo digno. Un trabajo digno va más allá del trabajo decente. Es aquel que se realiza en condiciones justas, respetando la dignidad humana. Que tú no te sientas discriminado, que no te sientas explotado, que te permita desarrollar tu plan de vida, que no te sientas humillado. Es decir, el trabajo digno tiene que ver con los valores, la moral, la ética. Entonces, señores, estos dos términos los van a encontrar a lo largo de las evidencias. ¿Qué es trabajo decente y qué es trabajo digno? Seguidamente yo dije, bueno, ¿cómo hago para que mis aprendices tomen conciencia de lo importante que es el trabajo dentro del desarrollo de un país, de una región? Y empecé y revisé y dije, quiero que miren y que dejen claro que venimos de una reforma laboral. Angie estaba hablando ahorita. Yo soy empleadora, Nolfa, me tocó cerrar. Venimos de una reforma laboral. Aquí el problema no es el alza del salario, que es del 23,7%. Es llegar a encontrar ese equilibrio entre empleadores y trabajadores. Y si vamos a analizar la reforma laboral y mirar qué ajustes se hicieron, ustedes salieron ganando o salimos ganando los aprendices SENA. Cuando hablamos de que nos van a reconocer mejores condiciones y que vamos a tener vinculación y salarios al 100% con todas las prestaciones de ley, cuando antes solo eran un 75%. Si analizamos la reforma, también vamos a encontrar cómo va a primar el contrato a término indefinido. Esa es la regla general, contratar a término indefinido, donde tú te sientas seguro, donde haya un compromiso de la empresa contigo. Porque esos contratos de 2, 3 meses no te dan seguridad. Ahí hay precarización laboral. Estamos en una reforma donde hay una reducción de horas, donde pasamos de 48 progresivamente al 2026 son 42 horas. Donde la jornada nocturna inicia desde las 7 de la noche y no las 9 como antes se hacía. Entonces es interesante, mis aprendices, que ustedes revisen la reforma laboral, cuáles fueron los cambios que tuvo y lo importante que es conocer la ruta cuando hay violación de derechos laborales. A veces no conocemos la ruta. ¿A dónde voy? Yo siento que están violando mis derechos, pero no sé a dónde dirigirme, no sé qué hacer. Entonces es interesante conocer qué entidades se encargan de vigilar la protección de los derechos laborales. ¿Qué mecanismos tenemos dentro de la Constitución donde yo pueda hacer valer mis derechos? Otra parte interesante, mis aprendices, es conocer la normatividad laboral.
Constitución política, el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 50, la Ley 100, que tiene que ver con salud, pensión y riesgos laborales, y la Ley 789, que tiene que ver con horas extras, recargos nocturnos y dominicales. Ahí les dejo la normatividad. Profe, todo esto con la finalidad de ¿qué? De que cuando usted vaya a contestar sus evidencias, sustente esos conceptos con la norma para que te quede muy completo. Entonces tengan en cuenta la norma, el artículo 25 de la Constitución, el 37, 38, 39 de la Constitución, el 56 que ampara el derecho a la huelga, entre otros. Chicos, hasta ahí, ¿cómo van? Reaccionemos. ¿Alguien que quiera opinar? Solo uno. ¿Ya están cansados? ¿No? Bueno, Pero una señores. pregunta. Esa Dime, Angie. reducción de horas, ¿en qué se basaron en eso? O sea, ¿por qué redujeron tanto la hora laboral en Colombia? O sea, ¿por qué hicieron eso? Nunca me ha quedado claro eso. No, pues la reducción viene desde el 2020, a ver, 26 quedó en 42 horas, el 25 teníamos 44 horas, el 24 teníamos Por lo general uno 44 laboraba horas. 48 Desde el horas, si no estoy mal. Exacto, desde el 2022 empezó la reducción de horas, pues buscando que el trabajador colombiano pueda tener más tiempo para compartir en familia. Acuérdate que es un ser humano, Angie. Es un ser Ah, humano ok. que necesita compartir con su familia, que tiene unos roles fuera del laboral. Tenemos otros roles que es necesario que también empecemos ¿cómo es? A fortalecer esos lazos, ya sea en familia, con amigos, con la pareja. Entonces, es importante eso. Y Angie, personalmente, si tú me preguntas a mí, Nolfa, yo diría, Angie, la cantidad de horas no es lo que deja ver la productividad. Colombia es un país de los que más madruga la gente. Si usted busca un análisis, en Colombia es donde más madrugamos. 5 de la mañana, 6 de la mañana la gente está trabajando. Y mire, la productividad del país no es el reflejo de la cantidad de horas que trabajamos. Podemos trabajar 42 horas bien trabajadas y la productividad puede aumentar. Entonces, es interesante mirar esa situación desde ese punto de vista. Señores, sigo acá. Otra palabrita que van a encontrar a lo largo del desarrollo de las evidencias es la palabra sindicatos. Ojo con esa palabra. ¿Qué es un sindicato? Y ahora, ¿estoy de acuerdo con los sindicatos? ¿Cómo veo yo el panorama de los sindicatos en Colombia? La sindicalización en Colombia. Muy bien, Jonathan, di eso. En Islandia trabajan entre 36 a 40 horas. Colombia tenía de los países que más trabajaba, por eso se llevó a 42 y me parece que está bien. Lo que yo les decía, lo importante es buscar la productividad. Sigamos aquí. Sindicatos. ¿Qué tipo de sindicatos tenemos? Entonces tenemos varios tipos de sindicatos. Ojo, porque esa pregunta está dentro de las evidencias. Tenemos sindicatos de oficios, de empresas, de industrias, de interempresas, de trabajadores independientes, de trabajadores eventuales. Y tienen que tener claro que el sindicato permite la entrada y salida de trabajadores y que lo que buscan es mejorar las condiciones laborales. Vamos aquí. Todo lo que hemos visto tiene que llegar ¿a dónde? A la dignidad humana, a no afectar la dignidad humana. A desarrollar tu plan de vida y vivir como quieres. Que ese trabajo sea el que te permite eso. Ojo acá, vamos a entrar a las evidencias. Viene la evidencia número 1. Aquí está, taller. Profe, ¿qué debo hacer en esa evidencia? Entonces, yo les voy a explicar qué deben hacer y vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo quedaría la evidencia? ¿Listo? Vamos a reaccionar aplaudiendo porque entramos a las evidencias, que es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Reaccionamos.
Exacto, vamos todas las niñas, Aura, Esther, todos con ánimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, profe Nolfa? Lo primero que vas a hacer se llama taller. Nolfa, ¿qué debo hacer en el taller? Debes reconocer los derechos humanos laborales con base en un estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. ¿Listo? Lo primero que vas a hacer es contestar dos preguntas. Esta es la evidencia número 1 que tiene varias subtareas. Primero, contestar dos preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio? Y describe cómo es el trabajo en su región o municipio. Me explico. ¿Contesto estas dos preguntas, profe Nolfa? Sí. Después, ¿qué hago, profe Nolfa? Va a elaborar una línea de tiempo. Acuérdense que yo les dije cómo ha evolucionado el trabajo. Miren, pero esa línea de tiempo tiene que ser gráfica muy llamativa. Tercero, vas a escuchar al instructor, ya lo estás haciendo, no hay problema. Vas a construir un mapa conceptual con los siguientes conceptos: precarización, tercerización y deslaborización y su relación con la dignidad humana. Vamos a contestar la evidencia. Nolfa, empiece a contestarla. ¿Cómo lo haríamos? Primera pregunta: ¿qué actividades son importantes en su municipio? Las van a definir. Por ejemplo, yo estoy en Santander. Por mi tono de voz, ustedes se dieron cuenta que yo soy santanderiana. ¿Cuáles son los municipios, las actividades aquí en Bucaramanga o en Cúcuta, norte de Santander? ¿Cuáles son las más importantes, profe? Yo diría que los servicios o el comercio, pero que también está la fabricación de calzado. Es decir, yo ya definí las actividades económicas. Contesté la primera pregunta. La segunda me dice: describa cómo es el trabajo en su región o en su municipio. ¿Cómo es el trabajo acá? Vamos a irnos a Cúcuta porque también viajo a Cúcuta y tengo también allá un tiempo. ¿Cómo es el trabajo? Yo les diría que es poco formal, la mayoría es informal. Estamos diciendo que tenemos una informalidad casi del 70%. Nolfa, ¿de dónde sacó la cifra? Planes de desarrollo, agendas de competitividad del municipio. Yo puedo revisar. La Cámara de Comercio en mi municipio tiene informes. Podría decir que tenemos una deslaborización del 70%. La mayoría es informalidad. Les podría decir Profe, que pero esa las... informalidad, qué pena, profe, esa informalidad también se basa en la migración grande que tenemos de extranjeros, ¿cierto? Totalmente, Angie. Ya iba para allá. Tengo que decirles que las fábricas de calzado, el 96% son pequeñas fábricas o empresas de orden familiar. Las grandes empresas de calzado no son sino dos, el resto son puros talleres, donde hay precarización laboral. Nolfa, ¿qué es precarización? No hay una contratación, los contratos son a término definido, 1 o 2 meses. Las condiciones o la infraestructura de los talleres es tan pequeña, los trabajadores están sin camisas, sin objetos de protección personal, a pesar de que trabajan boxer, pegantes. Los espacios son tan reducidos que usted puede encontrar en una sola habitación de 2, 3 metros, 5, 6 puestos de trabajo. Las instalaciones eléctricas no están acondicionadas, el aire acondicionado, o sea, es una cosa que tú dices, ah, bueno, perfecto, hay precarización. También hay deslaborización laboral. Muchos sitios te contratan con contratación por fuera de la ley. Me explico. Te dicen, me ayudas en el restaurante y te doy el desayuno y el almuerzo y te pago 20.000 pesos. Yo acabé de crear un contrato laboral que está por fuera de la ley. Deslaborización. Me ayudas de 8 de la mañana a 10 de la noche y te doy 50.000 pesos. Estoy creando un contrato por fuera de la ley.
Se presenta tercerización en algunos sectores, como es el de servicios. Una empresa X hace la solicitud de mano de obra y la pone al servicio de otra empresa. ¿Para qué? Para evitar ese vínculo directo y para minimizar o disminuir costos laborales. Lo que decía Angie. Y esa figura de tercerización es un outsourcing, compra un tercero, pero es legal mientras no afecte la dignidad humana. Cuando empieza a afectar la dignidad humana, es ilegal. Entonces yo cobro el 100% del salario, pero a ti no te doy sino el 70%, el 50%, y lo otro me quedo para mí. Ojo con eso. Ya contesté las dos preguntas, profe. ¿Qué dice ahora? Haga una línea de tiempo. Perfecto, me pongo y hago la línea de tiempo, donde voy a definir la prehistoria, las civilizaciones antiguas, la Edad Media, la revolución industrial, el trabajo de la era de la tecnología y la era en nuestros días. Y voy a marcar fechas importantes, secuencia cronológica, periodos, personajes que de pronto marcaron esa historia del derecho al trabajo. Entonces es interesante que lo hagamos. Y hago mi línea de tiempo. Profe, ya hice la línea de tiempo. ¿Qué más debo hacer? Entonces miro la evidencia y me dice que construyo un mapa conceptual. Ah, perfecto, profe. Mapa conceptual. Conceptos de lo que es, tienen que leer este documento que está en la plataforma, ahí se lo coloco, realice la lectura de este documento y al final construimos el mapa conceptual. Entonces, ¿qué es precarización? Contratos cortos, jornadas extensas, el sueldo no es representativo para la jornada, no hay implementos de protección, no te Instalaciones pagan. eléctricas. Perfecto. Ahora hablamos de tercerización, que es la subcontratación a un tercero, y la última es deslaborización laboral, que es toda la informalidad y lo que está por fuera de la ley. ¿Qué debo entregar? Y cómo esas tres figuras, precarización, tercerización y deslaborización, afectan la dignidad humana. Te quitan sueldos, no te afilian, no te pagan prestaciones de ley, te tienen horarios intensos fuera de la jornada definida por ley, no ganas el salario mínimo legal vigente. Ojo con eso. ¿Qué deben entregarme? Me deben entregar un taller donde haya una introducción, la solución a las dos preguntas, el mapa conceptual y la línea de tiempo. Conclusión y bibliografías, Word o en PDF. Primera evidencia, ¿cómo la ven? ¿Les quedó claro? Perfecto. Los Sí, demás, profe. ¿sí me Todo hago claro. entender? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Vamos a mirar la segunda evidencia. Para la segunda evidencia voy a trabajar con Angie, ¿de acuerdo? Entonces, Angie, ¿de qué era tu emprendimiento? ¿O cuál es la actividad que más sobresale en tu municipio? Angie, Lo que yo hacía en mi emprendimiento, ¿y cuál es la actividad que más sobresale allá? pues aquí en Bogotá hay bastante. Hay Dime una bastante. actividad que esté cerca de tu entorno. Las panaderías. Perfecto, vamos a trabajar. Entonces, Angie dice que hay mucha industria panificadora y empieza a contarme cómo funciona el trabajo de la panificación en Bogotá. Y yo le cuento a Angie lo del calzado. Entonces, ¿qué hacemos? Conformamos grupos de trabajo organizados bajo orientaciones del instructor. Si quieren trabajar en grupo. Nolfa, yo quiero trabajar sola. Angie me dice, no, Nolfa, yo trabajo sola porque no me puedo reunir contigo virtualmente. Entonces, lo pueden hacer solo. En el caso con Angie lo vamos a hacer porque sí nos podemos reunir. Entonces, yo le digo, Angie,
De acuerdo a las respuestas dadas en la pregunta de cuáles son las actividades económicas de su municipio, seleccione un tipo de trabajo en el cual usted pueda evidenciar condiciones de precarización, tercerización y deslaborización. Entonces yo le digo, Angie, tú hablas de las panificadoras. Yo hablo de calzado, me voy a ir con las panificadoras. Quiero que tú me muestres por qué hay precarización en las panificadoras, por qué hay tercerización y por qué hay deslaborización. Una de las tres o las tres. Angie, ¿cómo es el trabajo de panificación? ¿Hay precarización? ¿Por qué? Porque muchas veces uno los ve sin implementos de seguridad. Perfecto. Ella ya me está diciendo algo. ¿Qué debemos hacer? Primero, no utilizan implementos. Segundo, los contratos son, Verbales. está bien que sea verbal, Angie, mientras tenga las tres elementos, no importa, pero son cortos, de 2 meses, y si no sirven, entonces los sacamos de una vez, no les damos estabilidad. Entonces, Angie empieza a hablarme de la situación de las panificadoras y lo que tenemos que hacer es representar mediante un sociodrama un caso donde haya precarización, tercerización o deslaborización y subir ese sociodrama a una plataforma. Entonces Angie me dice, Norfa, yo voy a la panadería, voy a tomarme unas imágenes y voy a mostrar cómo los muchachos trabajan sin camisa, cómo los muchachos no tienen implementos de protección y tomas el video. Ese sociodrama puede ser de tomas reales, puedes utilizar dibujos animados, puedes hacer una dramatización. Angie con otra persona hacen una dramatización y graban el video y al final del caso hacen una reflexión y dan una posible alternativa de solución. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en calzado, yo le digo, Angie, yo voy a las industrias, yo voy a grabar y vamos a hablar de la precarización laboral y del pago, que es un pago al destajo, que no pagan prestaciones de ley, y empiezo a contar. Si yo estoy en las minas, en una parte donde hay minas, yo puedo evidenciar cómo es el trabajo en las minas, la persona que llega desde las 3 de la mañana, trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde, no tienen las condiciones de protección que se requieren. Entonces usted va a evidenciar y al final hace una reflexión y una posible alternativa de solución. ¿Cuál sería la solución, Angie, para esas panificadoras? Eh, Colocarles la lupa. Perfecto. Sí, un control y una, dale, está bien. Entonces usted empieza a mirar y a revisar cuál sería la solución. Señores, no es necesario que tenga las tres figuras. Precarización, no, usted con una sola lo puede hacer. Por ejemplo, en las minas hay mucha tercerización, lo que es minas, turismo, hay mucha tercerización, lo que son los call centers, mucha tercerización. Entonces no es necesario que tenga las tres figuras. ¿Me hice entender? O, por ejemplo, Juan dice, no, yo estoy en un municipio donde no hay una deslaborización laboral total, aquí no hay industria, aquí lo que hay es puros informalidad. Puedes grabar la informalidad, Juan, negocios, y me explicas cómo es. Puedes a una persona, entrevistar a una persona de esas que trabaja informal y lo puedes hacer, eso también sí. Después suben ese video, lo suben a un canal de YouTube. No es necesario que usted salga, no tiene que salir Angie, no tiene que salir Mariana ni Karen, no, pero sí puede estar la voz, puedes ir pasando las imágenes y tú vas hablando. Lo van a cargar a un canal de YouTube y van a colocar en el foro solo el link. Ahí está el link, profe Nolfa, donde está. Esa actividad la pueden hacer en equipos o la pueden hacer individual. Yo les diría que es más fácil en equipos. Adicionalmente a que me cargan el video, yo les puse uno acá. Este se lo coloqué aquí. Este es un videito que yo les coloqué para que también lo revisen
Ahí les coloqué un videíto. Entonces, por favor, revisen ese videíto, ahí les videíto, para que lo revisen. Señores, les dejo ahí la inquietud. ¿Listo? Señores, el videíto que les coloqué. Están viendo las láminas, ¿cierto? Sí, Chicos, profe. perfecto. Quiero que miren los videitos que hay, que eso les va a ayudar. Seguidamente, colocan el link y van a contestar estas 10 preguntas. En la guía hay más, hay 16. Pero yo revisé y esas 6 ya están repetidas en otro foro. Entonces solo les dejé 10. Van a contestar de manera individual y las van a socializar en el grupo con la persona que desarrollen el video. Si lo hacen solo, pues no importa. Las preguntas dice así: ¿por qué el trabajo es un derecho fundamental? Está consagrado en la Constitución, artículo tal. ¿Cuál artículo es? 25. ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Cómo se imagina usted un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Ya leímos los principios de la OIT, por ahí láminas los tiene. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de una persona? ¿Qué pasa cuando tú no tienes trabajo? Cuando un familiar tuyo no tiene trabajo y tiene necesidades, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? La afiliación, las prestaciones de ley, el pago del salario mínimo, por lo menos. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerables? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tienen que las personas tengan o no derechos laborales? ¿Qué pasa con esas ciudades donde no hay trabajo? La violencia. Analícenlo. ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para mujeres y para los jóvenes? ¿Es importante la organización sindical para la democracia? Sustente su respuesta. Pilas con esta pregunta, que es de sustentar, es argumentación propia. Ojo, contestan estas 10 preguntas en el mismo espacio del foro. Entonces viene el link del video y acá vienen las 10 preguntas contestadas dentro del espacio del foro. ¿Qué me debe llegar a mí? Me debe llegar el video del sociodrama y la solución a las preguntas. Dentro del espacio. No quiero que me adjunten nada, sino que lo desarrollen en el espacio del foro. Esa es la segunda evidencia de esta semana. Son 2. Preguntas, mis chicos, o me voy para la plataforma. Profe, Díganme. en cuanto al sociodrama, se puede buscar una Dime. alternativa como, no sé, incluir la inteligencia artificial. Se ha visto Perfecto, esos dale. videos de que muestran como la Ay, eso realidad, te iba a pero decir en yo forma también. Sí, caricaturesca. dale. Mientras tú Imágenes me vayas, también. Jonathan, mientras tú al final puedes armar el video con la inteligencia artificial y lo demás, pero yo quiero que tú al final me des esa posible solución. ¿Listo? Y la idea es como crear las escenas, luego juntarlas y Exacto, buscar la solución, pero como que exacto. evidenciar la Pero que precariedad sea tuyo, ¿no? y Que después sea buscar la tuyo. conclusión. Exacto. Muy bien. Por mí no hay problema, mientras sepan utilizarla. Pero al final, quien concluye y quien dice, mire, aquí es necesario implementar esto y esto y esto y esto, eres tú, que toma la determinación. Bueno, ahora, alguien preguntaba en el foro, para el chat, vámonos para el chat. Alguien preguntaba en el chat algo que yo vi, pero no me acuerdo. ¿La línea de tiempo es basada en qué? En la evolución del trabajo en general, trabajo en la historia. ¿Me dice entender? ¿Quién preguntó eso, por favor? Aura, creo. ¿Listo? No el trabajo en tu municipio, ni el trabajo X, Y, Z, no, el trabajo en general. Listo.
En la segunda evidencia solo debemos evidenciar uno de los tres conceptos. Si quieres, evidencia los tres. Si tienes que evidenciar uno, el que te quede más fácil. Y el que sea, el que esté dentro de tu entorno. Estamos analizando el trabajo en el contexto local, donde cada uno de ustedes vive, está. Sigo acá. Las evidencias están aperturadas hasta el 18 de marzo para hacerlas. Hoy es 11. ¿Cuántos días tienen? 7. Angie hacía la pregunta, profe, ¿pero nos va a dar otra esperita? Sí, Angie, hay otra esperita, pero no quiero que llegues hasta allá. ¿Listo? Vamos a tratar de hacerlas en el tiempo que es. Ahora voy a dejar de compartir y me voy a ir para plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a ir a dar un pequeño plataforma. Vamos a ver si me deja entrar. Voy a compartir toda la pantalla y quiero que uno de ustedes me ayude y me diga a dónde estamos, porque estoy compartiendo toda pantalla y no los veo. ¿Listo? Entonces alguien que me dice, profe, estamos en tal página. En estos momentos estamos en la plataforma alguien que me Sayuri. diga, por favor. Sí, en la plataforma Estoy Sayuri. entrando a la plataforma. Perfecto, Sí. estoy entrando a la plataforma Sayuri. Vamos a mirar, Nolfa, ¿dónde están las evidencias? Déjanos ver. Entonces yo te los voy a dejar ver las evidencias. Acá está, dice hola Nolfa. Y aquí están sus evidencias. Ustedes son desarrollo de medios gráficos visuales 3070-284. Entonces ahí, si le damos clic, vamos a encontrar las evidencias. Guía número 7, por favor. Guía 7. Y ya esperemos que abra un momentico y ya revisamos las dos evidencias que están aperturadas. Profe, ¿yo puedo ir avanzando en las otras evidencias? Sí, puedes ir avanzando mientras yo las abro y socializamos. Entonces lo que hacemos es buscar la guía 7. Aquí está la guía 7. Aquí están los resúmenes, perdón. Aquí está la guía 7. Les debe aparecer, yo las abrí esta mañana, les debe aparecer dos. Estas dos, miren. Taller 21-020-1501, guía 7 y el foro. Son las dos evidencias que están abiertas. ¿Alguien ya revisó la plataforma? ¿Alguien ya la revisó? Chicos, Mi parte no. ¿sí? Aún no, profe. Aún no. Bueno, quiero que la revisen. La están viendo, ¿cierto? Acá y acá. Sí, El profe. foro, Nolfa, ¿cómo manejamos el foro? ¿Todos retroalimentamos en un solo debate? No, cada uno va a abrir su foro. Cada uno abre su foro. Me explico. Añadir tema de debate. Entonces coloco foro 1 y empiezo a escribir el link, lo pego y respondo las preguntas en el espacio que tiene la plataforma para contestar. Ahí está. Y le damos enviar. ¿Listo? Ese sería el foro. Y eso es todo por hoy, mis aprendices. ¿Cómo les fue hoy en esa sesión en línea? Los escucho. ¿Aprendimos cositas? ¿Recordamos? Dale, Profe, una pregunta. dime. La línea de tiempo y el mapa conceptual en el documento de Word, te podemos, digamos, adjuntar el link de donde lo vamos a hacer. O sea, es que a veces uno Perfecto, los me hace parece en genial link. que me parece muy bien, Angie, la pregunta. Sí, señora, lo ideal es porque a veces me colocan ahí unas imágenes que ya las he visto en otros lados. Entonces, lo ideal es que esté el link. Si lo hiciste con Canvas, me colocas el link para yo poder entrar a mirarlo. ¿Me hago entender? Sí. Y en cuanto al video, bueno, el que tenemos que subir a YouTube, digamos que también nos puede ayudar familiares de nosotros, así como para hacer un video muy Claro, interactivo. claro, usted puede dramatizar con tu familia, no hay ningún inconveniente. Lo importante es Listo, que se profe. vea la escena
de precarización o tercerización o deslaborización. Mis aprendices, ¿cómo les pareció? Derechos fundamentales y las dos primeras evidencias. Bueno, alguien que me diga cómo les pareció, si les gustó, no era lo que esperaban. Bueno, no sé. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué podemos mejorar? Ahora Profe, dice pues bien, por mi parte todo Jonathan. claro. Fue todo muy didáctico, muy organizado. Se le entiende muy bien todo. Perfecto, gracias, Jonathan. Listo, Juan dice que bien, bien, profe, me acordé de varias cosas. Uy, qué chévere. Ahora se va a acordar más cuando te envíe las láminas, ¿de acuerdo? Estefanía, Angie, ¿dónde se me quedó Angie? Bien, Angie. Sí, profe. Y ponernos como en la posición de empleados y empleadores y hacer un Perfecto. equilibrio. Me gusta mucho ese tema. Vamos a hacer ese match. Vamos a hacer match, ¿de acuerdo? Empleadores y trabajadores, chicos. Es chévere hacer ese ejercicio y es lo ideal hacer ese ejercicio. Bueno, mis aprendices, feliz noche. Ya les entrego las láminas y si Dios quiere, mañana les publico la grabación. Gracias por estar ahí, por escucharme. Saben que cuentan ya conmigo. Soy una instructora 24/7. Me encanta conectarme, contestarles. No se preocupen. Entiendo que muchos trabajan y de pronto el sábado es que tienen el espacio, el domingo. De pronto inmediatamente no les contesto, pero sí en una hora, hora y media donde yo esté, siempre les mando un mensajito, les digo espérenme, ya les contesto o ya les miro, ya les organizo. Entonces pueden contar conmigo. Y esa es una de las herramientas más importantes para lograr que este proceso se haga. ¿Listo? Feliz noche y los veo. Feliz noche, hasta luego. Chao, cuídense Gracias, profe. mucho. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.